Pero es necesario que el pastor sea no amador del dinero. Una presentación de Predica la Palabra. Pero es necesario que el obispo, pastor o anciano, sea no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 1 Timoteo capítulo 3, versos 2 y 3. El hombre que aspira a servir verdaderamente a Dios, no puede albergar codicia o avaricia en su corazón. Un verdadero servidor de Dios sirve a los demás, no se sirve de ellos. Es importante tener esto en cuenta, ya que muchos llamándose servidores de Dios trafican con la fe, vendiendo bendiciones, sanidades o induciendo a los creyentes a pactar con Dios para ser prosperados. De esta manera no solo son codiciosos, sino que siembran la codicia en el corazón de quienes los escuchan. Un verdadero ministro de Dios debe emplear su tiempo en enseñar sobre Dios y su palabra, no sobre las diferentes formas de ofrendar a la iglesia, ya que esto es un indicativo de codicia en su corazón o de desconfianza en la provisión de Dios. El énfasis de un predicador debe ser el evangelio de salvación, no el falso evangelio de prosperidad. Debe ser el reino de Dios, no un reino terrenal. Y debe ser el gobierno de cada uno sobre sus propias pasiones y pecados, no el gobierno sobre ciudades o países. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. La Biblia nos habla que la bendición de Dios viene a través del trabajo, de ser diligentes y de reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no a cambio de ofrendar y pactar. Dios no vende sus bendiciones. En Job capítulo 41 verso 11 nos dice: ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. La clave para recibir bendición de Dios es obediencia a su palabra, no una negociación monetaria. No hablo de obediencia perfecta, pues mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, todos tropezamos y caemos en pecado. Hablo de la disposición y el anhelo de obedecer la palabra de Dios, aun a pesar de nuestros tropiezos y debilidades. Si usted desea sembrar en el reino de Dios, puede ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos y contribuir para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a más personas por medio de la distribución de Biblias y material evangelístico. Si su deseo es sincero y es movido por el Espíritu de Dios, lo hará de manera desinteresada sin esperar nada a cambio, solamente por la satisfacción de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. El precio por nuestra reconciliación con Dios era tan alto que fue necesario que enviara a su propio Hijo a morir en nuestro lugar para ofrecernos por gracia, lo que nosotros nunca podríamos comprar ni pagar. Y nos ofrece gratuitamente a nosotros el don de la salvación y reconciliarnos con Él, solamente por fe en su Hijo Jesucristo. La Biblia nos manda buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. También nos dice que la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posea. También nos manda a poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. También nos dice que el obrero es digno de su sustento, no de una vida de lujos y extravagancias. Hay quienes tratan de defender el que un supuesto ministro de Dios viva rodeado de lujos aduciendo que son hijos de un rey, pero no vemos eso en la vida de ninguno de los apóstoles fieles al Señor. ¿No eran hijos de Dios? Hay otros que utilizan el verso de 2 Corintios capítulo 8 verso 9, que dice que Jesús siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, pero este pasaje se refiere a que Jesucristo siendo Dios, se despojó a sí mismo de la gloria que tenía junto al Padre, y habitó entre nosotros en un cuerpo humano, para que una vez cumplida su obra en la tierra, todos aquellos que creen en Él puedan ser partícipes de esa gloria junto al Padre. No está hablando de riquezas materiales. Y no se refiere a dinero o posesiones. De ser así, cabe la pregunta: ¿cuándo fue rico Jesús en posesiones materiales? El pasaje claramente está hablando de su riqueza antes de venir a la tierra. ¿Necesitaría o utilizaría Cristo riquezas materiales y dinero siendo Dios en el cielo? Es claro que no. Un hombre amador de riquezas no es un verdadero pastor, no es un verdadero anciano y no es un creyente verdadero, no importa el título que utilice, ni cuántas personas lo sigan. Resulta interesante que en medio de codicioso de ganancias deshonestas y avaro, Dios coloque que debe ser amable y apacible, y es que irremediablemente un hombre amador del dinero será lo contrario a amable y apacible. Será arrogante, amador de sí mismo, se considerará superior a los demás, debido al estatus económico que tiene o cree tener, y aunque sea servil con quienes tienen dinero, será grosero e intemperante con aquellos que no lo tienen, o con quienes cuestionan su avaricia. Como vemos, los requisitos están conectados entre sí. Si quien ocupa el puesto de pastor en su congregación es amador del dinero, por el bien de su alma, usted necesita dejar de escucharlo y dejar de congregarse en ese lugar, pues no lo edifica, no habla de parte de Dios, y por el contrario, lo extravía del camino de salvación. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente en noviembre de 2013.